Ok, listo, ya estamos grabando la clase. Mm, bueno, me está faltando, espérame tantito. ¿Qué le pasó a mi otra ventana que tenía? Ahí voy, ¿eh? Bueno, más o menos esto es lo que van a ver ustedes cuando recién abran su programa. Eh, a lo mejor se ve ligeramente diferente o dependiendo si su computadora está en español, pues seguramente va a estar en español o pues en inglés el programa, de acuerdo a cómo lo hayan configurado. Entonces, esta es nada más una ventana de bienvenida. Em, Aquí les puede poner en este donde hay como que unos documentos, es explorador, y les va a poner, cuando abran ustedes una carpeta, van a poder estar navegando en la carpeta sin tener que estar regresando al navegador al navegador de Windows, ¿no? También por acá, también este es ligeramente diferente porque esto es una Mac, ¿no? Pero como el programa es de Microsoft, tiene más o menos esa forma que tiene Windows. Si van aquí donde hay como que un cuadrito y uno separado, van a venir todas las extensiones que ustedes tienen instaladas. Entonces, primero les pone aquí extensiones instaladas y abajo extensiones recomendadas. Yo tengo muchas más de las que ustedes necesitan tener. Realmente necesitan tener aquí Jupyter. Entonces dice aquí buscar extensiones. Entonces hay varias como que extensiones adicionales para hacer otras cosas, pero la que más necesitamos es esta, ¿no? Entonces, si no la tienen instalada por cualquier cosa, les va a aparecer aquí, como esta me aparece, un pequeño botoncito y se aseguran de darle instalar, ¿no? También están Python, que va a ser como que bueno, o sea, es el núcleo con el que vamos a estar corriendo nuestro programa, entonces necesitamos tener eh, Python instalado. ¿Y qué más? Por acá, entre las otras que yo tengo. Este de Pylance también va a ser importante, que es nada, es como que una continuación de este de Python. Entonces buscan igual Pylance y les va a aparecer ahí. Les voy a poner ahí en el chat las extensiones que deben tener. Mm, pues teniendo esas instaladas, pues ya van a poder correr todo lo que necesitemos en esta clase. Em, ok. Bueno, por aquí hay otras cosas que también no necesariamente van a tener todo lo que yo tengo aquí, porque estas son otras extensiones que yo he ido instalando. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la línea de comando y programar algunas cosas en la línea de comando, que es lo más básico, en Python. Y ya después vamos a entrar a ver esta parte de Jupyter y qué es exactamente los cuadernos de Jupyter. Pero para ver lo más fundamental de Python, vamos a darle a salir a su barra de herramientas y por ahí alguna debe decir terminal y le van a decir nueva terminal. Creo que en Windows también con control ñ pueden abrir la nueva terminal. Entonces, cuando le dan ahí la nueva terminal, les va a abrir algo acá abajo, que bueno, aquí está, no les va a aparecer a ustedes, pero sí les va a aparecer como que este cursor, ¿no? Que es para que ustedes puedan empezar a trabajar. Entonces, cuando todos tengan abierto ya la terminal, por favor pongan una manita arriba para que podamos continuar. No se nos vaya quedando nadie atrás.
O si alguien tiene algún problema, avíseme por favor. También si en cualquier momento tienen alguna duda, me, me interrumpen, por favor. Profe, perdón, pero ¿dónde le ¿Qué había pasó? dado? ¿Qué pasó? Eh, ¿Dónde había que darle? Es que me perdí, perdón. Es que estaba Sí, esperando a que se instalara Python y Pylance, pero ya no ok. sé dónde le dio. Aquí en la barra de herramientas debe haber una que dice terminal. Dices nueva terminal. Ah, ya, muchas gracias. Vale. Bueno, que los demás van abriendo esto. Voy a darle un poquito de zoom a esto para que se vea más grande el texto y no tengo ningún problema en estar viendo lo que estoy escribiendo. Entonces, por ahí en la barra de tareas viene vista, apariencia y por aquí nos dice hacer zoom in. Vamos a hacerle otro. Allá más o menos, ¿no? Y vamos a quitar esto del explorador por el momento. Los que faltan, como van, han tenido problemas. O podemos continuar. Bueno, vamos a ir avanzando. Si alguien se atrasa, por favor avíseme y nos esperamos o nos regresamos, ¿no? Em, ok, entonces aquí ustedes en la línea de comando pueden escribir cosas, pueden ir tecleando y es donde le van a dar instrucciones a Windows o a su computadora. Es una serie de instrucciones muy específicas las que les pueden ir dando. Y realmente aquí lo único que vamos a escribir de inicio va a ser Python. Sin todo esto que me está poniendo a mí, de hecho, vamos a eliminar todo esto. Nada más Python. Al escribir Python, les debería dar este encabezado que les dice Python y tal versión están ustedes trabajando. Y va a cambiar y les va a aparecer como tres flechitas. Y eso les va a decir que ya entraron ustedes al programa de Python. Ujú. Y ya en el programa de Python, ahora sí podemos empezar a hacer las cosas que queremos hacer con este programa. Em, lo más sencillo que podemos hacer en Python es hacer operaciones. Estas operaciones es como las pondríamos nosotros en nuestra calculadora. Entonces, si ustedes simplemente teclean 2 más 3 y le dan Enter, les debería salir el resultado, que es 5, ¿no? Cualquier cosa que ustedes vayan escribiendo se va a ir ejecutando. Si ustedes escriben algo que no tiene sentido, pues simplemente les va a mandar un error, ¿no?
Exactamente, no existe esto que ustedes escribieron. Si yo quiero escribir algún tipo de texto que no se corra, que no me mande este error, lo que tengo que hacer es un comentario. Entonces, para escribir un comentario, lo que tengo que hacer es poner un símbolo de gato primero. Entonces, con este símbolo de gato ya yo voy a poder poner lo que sea y simplemente no se va a ejecutar. Entonces, con el gato yo puedo escribir comentarios y los comentarios no se ejecutan. Es decir, doy enter, simplemente me aparece otra vez las tres flechas porque no hubo una ejecución en esta parte, porque no había nada que ejecutar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 2 más 3 con el gato, no va a pasar nada, no me va a aparecer el 5 porque fue parte de un comentario. Otro tipo de operaciones que podemos hacer, por ejemplo, sería una multiplicación, poner 2 por 3, que el resultado sería 6. Y lo importante en estas operaciones es tener en cuenta que los espacios no van a ser relevantes, ¿no? O sea, yo puedo poner más o menos espacios y no va a haber problema. Entonces yo puedo poner 2 por 3 así con espacios y no pasa absolutamente nada, me da el mismo resultado. Si quisiera yo hacer un exponente, es decir, elevar algo a cierta potencia, en Python lo que vamos a hacer es poner dos veces el símbolo de multiplicación. Este 2 asterisco asterisco 3 es realmente como si tuviéramos 2 a la 3. ¿Mm? Entonces 2 a la 3, el resultado pues es 8, ¿no? Entonces nos debería dar justamente ese valor y nos da ese valor que decimos. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Yo sí tengo una, profesor. ¿Qué pasó? Ok, ¿qué pasó, Kevin? Eh, Al momento de abrir la sección de terminal, a mí me aparece un tipo de comando que se los dicto, es c dos puntos slash users slash hp, y pues ya me da como entrada a escribir. Pero ya le pongo Python y a pesar de que ya instalé las librerías o las extensiones, me manda a la tienda de Microsoft. Bueno, instalar Python justamente. Entonces no sé por qué se diferencia de que me aparece lo primero que le mencioné y a usted no le aparece ahí en la parte de término. Esto me aparece a mí porque esto es en Mac, ¿no? Y de hecho ni siquiera en Mac no siempre sale esto. Lo que pasó, ¿instalaste solamente el programa y luego instalaste estas extensiones? O porque también en la liga que les mandé decía que tenían que instalar, aparte de esto, si hay una liga para instalar Python. Aparte de eso, ¿era una liga para qué, perdón? Para instalar Python. Ah, no, sí, sí, instalé todo lo que venía en la liga. Ok. Y Vamos a ver, realmente no vamos a estar programando en esto. O sea, es que ahí sí quiero saber cuál es el problema. Mándame una captura de lo que te está pasando. Ahorita realmente nada más vamos a estar unos minutos más en esto y después vamos a abrir el cuaderno de Jupyter. Si vuelves a tener, que es donde vamos a estar trabajando, si vuelves a tener problemas ahí que te manda algún error, me avisas y ahí sí vemos qué onda, ¿no? sí, está bien. Gracias. Vale, de nada que. Em, ok, entonces aquí lo más importante que tenemos al programar es la asignación de variables. O sea, igual que en álgebra, yo digo, por ejemplo, quiero que tenga una variable a que va a tener un valor de 5. Y no me aparece nada porque únicamente la instrucción lo que se ejecutó fue darle que a vale 5. Entonces, del lado izquierdo, nosotros ponemos el nombre de la variable que le estamos poniendo y del lado derecho le estamos poniendo el valor que le vamos a dar. Y ahora si ponemos a, nos va a regresar ese valor que tiene esta variable. Y puedo hacer operaciones con números y agregando esta variable, por ejemplo, a más 5, que nos va a dar 10. O incluso puedo hacer yo una asignación que fuera de
A va a ser igual a 5 por 2. Es decir, dentro de la asignación puede haber alguna operación. Entonces, ya si pongo el valor de A, me va a decir que A es igual a 10. Lo que está sucediendo realmente aquí atrás en Python es que hay muchos tipos de datos que puedo yo asignar a variables y a cada variable va a tener un tipo de información que estamos pues, llamándole. Por ejemplo, esto es un número, pero no es cualquier tipo de número, es un número entero. Entonces, esta variable va a ser una variable de tipo entero. Entonces, aquí, por ejemplo, los números enteros son tipo int. Así es como le llama Python. Y int viene de integer en inglés. Entonces, para saber el tipo de una variable, voy a escribir type, abro paréntesis, pongo el nombre de mi variable y cierro paréntesis. Y me está regresando que es una variable de tipo entero. Pero los números decimales van a ser de tipo float, o sea, de tipo de punto flotante. Entonces, así es como en computación se le ha llamado a los decimales, se les llama números de punto flotantes. Eh, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una variable b que va a ser 5.5, esto ya tiene un decimal, ¿no? Entonces, si pongo el tipo de b, me está diciendo que es del tipo flotante. Ujú. Aquí, por ejemplo, en tipo sí podría poner, o sea, como ven, puedo poner, ahí, a ver, todo sin espacios dentro del paréntesis o poner más espacios. Incluso puedo poner tipo espacio b y me va a dar el resultado. Sí, no puedo, lo que sí no puedo hacer es poner espacios al azar dentro de la palabra tipo, ¿no? Porque ya son dos, o sea, ya son dos palabras diferentes. Y ahí sí me está mandando un error, me está diciendo que la sintaxis está mal. ¿Mm? Em, Ahora, si yo tengo una operación, por ejemplo, una variable c, que fuera igual a la división de a entre b, es decir, va a ser la división de un número entero entre un número con decimales, el resultado, claro, va a tener decimales. Entonces ahí lo que se hace es em, convertir el número entero a un número flotante, y entonces la variable c va a ser de tipo flotante. Entonces, si ponemos c, vamos a tener el resultado de nuestra variable, de nuestra división, y ahora si le doy el tipo de c, me va a decir que es de tipo flotante. Y efectivamente, ¿no? Porque tengo 1.81, ¿no? Ok. También aquí podemos utilizar todo lo que haríamos en una calculadora, es decir, puedo poner paréntesis para hacer operaciones que sean considerablemente más complejas. Si se va a seguir ese mismo orden de operaciones que se sigue, que lo han visto en matemáticas, ¿no? Desde la secundaria. Le vamos a poner, se pueden utilizar paréntesis para hacer operaciones más complejas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me sume A y B y luego el resultado que lo divida entre C. Y resulta que ese resultado es 8.525. ¿Va? Entonces, hasta el momento hay alguna duda. Yo, profe. ¿Quién me está preguntando? A ver, es que no. Ah, Diego. Ah, Diego, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasó, Diego? Bueno, a mí no me deja asignar variables. Cuando le doy como a igual a 5 me dice que el término no se reconoce como función, archivo o programa ejecutable. Me dice que compruebe si lo escribí correctamente. No, no sé. Pero entonces, ¿estás Profe. seguro que estás en Python? ¿Sí te están apareciendo esas tres flechitas? Am, no, creo que no. Estás sobre la línea de comando. Ah, ¿Cómo entro a...? Bueno, creo que me perdí esa parte entonces.
Si empieza escribiendo Python. ¿Y qué te aparece? Am, pues nada, solo lo escribí, pero no me sale nada. Ah, no, ya, 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 ya. Ya me apareció. Ah, gracias. Y a ver, intenta asignarlo y ve si puedes. También Noemí, también seguramente ese fue el problema que tuviste. Te digo, en la línea de comando también se pueden hacer este tipo de operaciones, pero es bastante más complicado. Sí, ya me dejó. Gracias. Ok, va. Em, bueno, entonces continuando. Profe, perdón que lo interrumpa. Es que Ah, ¿qué pasó, André? yo intento poner también, bueno, ya puse Python varias veces y me dice que el término no se reconoce. Me dice el término de Python no se reconoce como nombre de un CMDLTE, función, el archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribe correctamente, pero pues ya lo escribí. Sí, o sea, ¿estás seguro que lo escribiste bien, Ajá, no? es PYTHON. Ok, entonces debe ser un problema parecido al de Kevin. Y vamos a esperar a ver si ahorita que abramos el cuaderno tienes algún problema y si sí sigues teniendo problemas en esa parte, Ok. me avisas, ¿va? Ujú, sí, 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 Ok. gracias. Sí, pero perdón por ustedes dos que no van a poder seguir ir tecleando esto. eh, pero o sea, como depende esto del sistema operativo y esta parte de la línea de comando y depende de la versión de la computadora, a veces pasa esto eh, que no logra abrir uno Python directamente. Es posible corregirlo, pero tiene más chiste. Les digo, como no vamos a estar trabajando sobre esto directamente, no vale tanto la pena eh, partirnos la cabeza para ver cómo se corrige eso. Em, ok, entonces vamos a tener, ya vimos variables numéricas, pero no solamente podemos tener variables que sean números. Vamos a tener otro tipo de variables. Van a ser las cadenas de texto. Es decir, por ejemplo, una palabra o una oración. Entonces vamos a tener una variable que se va a llamar txt. Le vamos a asignar con un igual y vamos a poner una comilla. Abrimos una comilla y eso inicia nuestra cadena de texto y vamos a ponerle, por ejemplo, hola mundo. Y la cadena de texto hay que cerrarla con doble comilla. Le damos enter. Si ponemos txt para ver el valor de esa variable, nos dice hola mundo. Pero como vemos aquí, ahora el resultado nos lo está poniendo con una comilla e incluso a lo mejor algunos de ustedes se los podría poner con dos comillas. Esto puede variar ligeramente. Y el asunto es que en Python las dobles comillas y las comillas sencillas son equivalentes. Es decir, ustedes pudieron haber puesto una comilla nada más, hola mundo, ponen otra comilla o apóstrofe, lo cierran, le dan enter, ponen txt y también les daría el mismo resultado, ¿no? Una variable cuyo contenido es un texto que dice hola mundo. Entonces aquí lo importante pues va a ser verificar qué tipo de variable es, ¿no? Y se dan cuenta, me dice que es str. Str es de string en inglés, es decir, una cadena de textos, que va a ser una variable diferente a las variables enteras. Y realmente, por lo general, no van a ser compatibles. No puedo sumar una cadena de texto más un número 5, ¿no? No tiene sentido esa operación. Por lo general, solamente puedo operar variables similares. Pues, de hecho, lo que sí puedo hacer es sumar variables de texto. Por ejemplo, dentro del nombre de una variable le puedo poner, es válido poner este guión bajo. Y si le pongo adiós, le doy enter. Y ahora sumo el primer texto más el segundo texto.
Se dan cuenta, lo que hizo fue concatenar, fue unir las dos cadenas de texto. Y ahora esa cadena sumada pues va a ser hola mundo, adiós y no hay un espacio, porque al final de hola mundo no había espacio, y al inicio de adiós tampoco había espacio. Ujú. Ok, a ver. Mm, Ahora, hasta el momento para representar las variables, para presentar más bien las variables en el monitor, simplemente hemos escrito su valor, ¿no? Así como txt. Otra forma que le está dando la instrucción explícita al programa de escribir la variable va a ser print, imprimir. Le damos txt y ya nos puso el valor. Le puedo dar print a, que era la primera variable numérica que teníamos, y también nos está dando el valor de esa variable. Entonces, son dos formas diferentes de hacerlo, nada más poner el nombre de la variable o poner este print. Más adelante vamos a ver qué diferencia tiene, ¿no? En qué casos pueden ser diferentes estos usos. Otro tipo de variable que vamos a tener van a ser las listas. Las listas representan una secuencia de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una variable que le llame lista números, y la lista va a empezar con un corchete. Abro un corchete y pongo el primer valor, por ejemplo, 1. Para poner el siguiente valor, pongo una coma y pongo el siguiente valor. Coma, pongo otro valor y digamos que nada más quiero tener una lista de 3 elementos. Entonces, lo que hago ahora es cerrar el corchete. Entonces, si yo le pongo imprime la lista de números, perdón, me está poniendo justamente esta misma estructura, ¿no? Un corchete, el primer valor, coma, segundo valor, coma, tercer valor. 1, 2, 3. Lo interesante de las listas va a ser poder acceder a cada valor individual. Es decir, tengo un conjunto, pero también me interesa cada elemento individual. Entonces, estos elementos van a tener un índice, es decir, una numeración. Lo importante es que el primer elemento es el elemento cero. Empezamos por el cero y después el segundo es el 1 y el tercero es el 2. Así como dijéramos, x0 es el primer valor. Entonces, para acceder a un elemento en particular, vamos a poner el nombre de la variable, lista números, y después vamos a abrir con un corchete. Y dentro de ese corchete vamos a poner el número del índice del elemento al que queremos acceder. Si yo le pongo el valor 0, me va a dar un 1, porque en la posición 0 tenemos un 1. Yo le digo, imprímeme la lista de números, pero ahora dame el valor 1. Lo que me va a dar va a ser un número 2, porque es el segundo elemento que tenemos en esta lista. Va. ¿Ustedes tienen alguna duda hasta el momento? ¿O alguien ha tenido problemas? Ok, Creo que no. vale, gracias. Entonces, no solamente podemos acceder a un elemento de nuestra lista, sino que podemos acceder a un subconjunto de la lista. Y si yo quiero los primeros dos elementos de mi lista, y entonces lo que voy a hacer va a ser lista, números, y voy a utilizar dos puntos. Es decir, quiero desde 0 hasta 2. Aquí hay un detalle interesante y es que quiero que vean. Cuando lo corremos, no necesariamente nos va a dar lo que puede que piensen que nos va a dar.
De manera inicial, lo más intuitivo sería pensar que nos va a dar el elemento 0, el 1 y el 2. Que será 1, 2 y 3. Pero en realidad solamente nos está dando dos elementos, solamente nos está dando el 0 y el 1. Entonces aquí en Python, el, presentan un subconjunto de la lista. Entonces en Python, cuando yo pongo este subconjunto, el último valor que ponga no se considera. Si se pongo de 0 a 2, tengo el elemento 0 y el 1. Si yo pusiera de 0 a 3, tendré el elemento 0, 1 y 2. Justamente vamos a ponerle imprime, lista, números 0 a 3. Ah, bueno, ahí me faltó cerrar el paréntesis. Entonces ahí me mandó como que si todavía estuviera metiendo la información. Entonces simplemente cierro el paréntesis y ahora sí me va a dar el resultado. Entonces le dije, dame del 0 al 3, pero sin incluir el 3. Entonces dame el 0, 1 y 2, que va a ser 1, 2 y 3. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso, que este último número, este último índice no se va a incluir cuando yo lo ponga. Entonces si tuviera 0, 2, une los valores 0 con índice 0 y 1. Si yo tuviera 0, 3, une los valores con índice 0, 1 y 2. También es posible ponerle un índice negativo. Es decir, dame lista números menos 1. Entonces, ¿qué creen que vaya a pasar cuando yo le pida este menos 1? ¿Quién me puede decir? ¿Va a dar el 0? Más bien lo que va a pasar, Jorge, es que nos estamos yendo, si yo le doy el 0, 1, 2, si me voy positivo, me estoy yendo desde el inicio de la lista hacia adelante. Cuando yo hago números negativos, me estoy empezando desde el fin de la lista. Es decir, el índice menos 1 es el último elemento de la lista. Si al darle el menos 1 nos daría un número 3. Si yo le digo lista números menos 2, nos daría un número 2. Entonces yo puedo acceder a la lista como quiera. Puedo acceder desde el inicio o puedo acceder desde el final, dependiendo de lo que necesite. Ahora, una lista no solamente puede contener números, ¿no? Una lista también puede contener cadenas. Pero bueno, aún así, gracias por tu comentario, Jorge. Y no se preocupen ustedes, porque ahorita vamos apenas empezando y yo los invito a que estén haciendo, participando, y aunque nos equivocamos, así es como vamos aprendiendo poco a poco. No, no se sientan intimidados si de inicio no es correcto lo que dicen, no, no hay ningún problema. Y aquí estamos en un ambiente amigable. Em, entonces, podemos poner una lista que le pudiéramos, una lista de cadenas, ¿no? Entonces, vamos a llamarla una variable X. Y, por ejemplo, puede ser el primer elemento lunes, el segundo elemento martes, y voy cerrando, o sea, voy poniendo la cadena dentro de dobles comillas y separando cada elemento por comas. Miércoles, bueno, si ahí se me olvida, va a haber un problema. Jueves y viernes. Y cierro corchete y ya quedó. Entonces les digo, muéstrame todas mis variables. Y vienen ahí todos los elementos de mi lista. Y ahora le digo, muéstrame el elemento número, el elemento con índice 2, que va a ser el tercer elemento. Y en este caso sería miércoles. Ahora, entonces, todo se va a ir, o sea, la importancia de las listas es que es como si fueran vectores
y de ahí vamos a poder construir matrices y hacer operaciones con estas matrices, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un par de clases más adelante. Hay muchas más estructuras de datos que tiene Python. Me estoy saltando muchas porque solo estoy dando las que son más útiles para lo que vamos a hacer nosotros. Otra más que les voy a enseñar va a ser los diccionarios, porque nos van a ser útiles cuando veamos la parte de funciones. Entonces, otra estructura de datos son los diccionarios. Le vamos a crear una variable que le vamos a llamar el inicio de diccionario. Y para declarar un diccionario, lo que vamos a hacer es abrir una llave. En vez de un corchete, o sea, el corchete era para las listas y la llave es para los diccionarios. Entonces, cada diccionario, en vez de tener un índice que fuera el elemento número 0, el elemento número 1, el elemento número 2, los índices tienen nombre. Entonces yo podría decir que este es el elemento A, el elemento B y el elemento C. Y entonces el elemento A tiene un valor de 1, el elemento B tiene un valor de 2 y el elemento C tiene un valor de 3. Ujú. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el primer elemento se va a llamar nombre y su valor es Rodrigo, ¿no? Entonces pongo el nombre de mi elemento y después pongo dos puntos y pongo el valor que tiene y pongo una coma. Me voy ahora con el segundo, apellido, y por ejemplo le pongo mi apellido, ¿no? Que va a ser Muñoz. Y así voy a dejar este diccionario muy sencillo. Simplemente voy a cerrar la llave y queda mi diccionario. Entonces, vamos a ver cómo se ve la variable. Entonces, viene cada elemento en pares, ¿no? O sea, cuál es el nombre del elemento y cuál es su valor. Nombre, Rodrigo. Apellido, Muñoz. Entonces, así como en las listas, yo le decía, dame el elemento 0 de la lista. Aquí le voy a decir, dame el elemento nombre. Entonces, abro corchetes y pongo nombre. Y me dice, el elemento nombre tiene un valor de Rodrigo. Le digo el elemento apellido tiene un valor de Muñoz. Ujú. Entonces, esto, le digo, no vamos a dar tanto, pero nos lo vamos a encontrar más adelante en ciertas funciones y por eso se lo estoy dando de una vez. ¿Va? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Va. Si no hay dudas, ahora sí vamos a salir de esto y les digo, vamos a entrar a la otra parte, que es la que sí vamos a estar usando continuamente. Esta era nada más para tener una introducción muy sencilla a lo que es la programación en Python. Entonces, para salir de Python en la línea de comando, eh, vamos a escribir quit y dos paréntesis. Ajá. Entonces, pongo quit, abro y cierro paréntesis. Y se dan cuenta, cambia totalmente otra vez la apariencia de mi línea de comando. Desaparecen estas tres flechitas. Y aquí es lo que pasaría, eh, que decían, ¿no? Que si pongo A igual a 5, me está diciendo comando no encontrado, porque ya no estoy en Python, ¿vale? Entonces, ya que hicimos todo esto, yo lo que les recomiendo, ustedes pueden ir en su línea de comando y seleccionar lo que hicieron. Les recomiendo que lo copien y que lo peguen a alguna blog de notas o a Word o lo que sea para que ustedes tengan registro de lo que estuvieron haciendo en esta parte de la clase. Ok, ya que terminamos con la terminal, nos vamos a deshacer de la terminal. Entonces, acá en la esquina superior derecha de la terminal aparecen muchas cosas que no vamos a utilizar, pero aparece un tachecito. Entonces, cuando yo ponga ese tache, va a desaparecer la terminal y vamos a dejar de trabajar con esto. ¿Ok? Entonces, le voy a dar ese tache para quitar la terminal. Y listo, llegamos otra vez a la misma ventana inicial que teníamos.
Les voy a pedir ahora que creen ustedes una carpeta donde quieran, por ejemplo, si quieren crearla en su escritorio y le pongan taller de hidrología o algo así, ¿no? Como ustedes gusten ponerle a esa carpeta. Y entonces aquí viene abrir, viene el simbolito de una carpeta, o por aquí en archivo también viene abrir carpeta, ¿no? Cualquiera de las dos opciones ustedes le pueden dar. Le damos a abrir carpeta y supongo que pueden ver también esto donde estoy mi navegador. Entonces yo me fui a escritorio y por ahí está taller de hidrología, ¿no? Le doy a abrir esa carpeta. Y como que vuelve a abrir otra vez el programa, lo único que pasa es que aquí cuando le dan este explorador, ahora sí les dice taller de hidrología. ¿Se acuerdan que antes decía que no había ninguna carpeta o que tenían que abrir alguna carpeta? Pues ahora nos dice que estamos dentro de la carpeta de taller de hidrología y vamos a poder navegar, crear archivos, crear carpetas eh, dentro de esta parte explorador. Entonces, por ejemplo, le vamos a crear una carpeta y le vamos a poner como nombre clase 1. Y así como en el explorador, ustedes por flechitas pueden ir viendo todas las carpetas que tienen. Aquí podrían ver si hay más cosas o aquí pueden cerrar o abrir esa carpeta. Entonces le damos clic en la carpeta y vamos a crear un archivo. Ese archivo le vamos a llamar introducción y le vamos a poner la terminación. Y aquí la terminación es muy importante porque al poner la terminación correcta, el programa nos va a reconocer qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos programando. Entonces la terminación es I, P, Y, N, I, B. Em, no es cierto, me estoy equivocando. A ver, perdón. Ya les puse mal la terminación. Es sin esta I. Ay, a ver. Como ven, también pueden cambiarle el nombre. Entonces, ahí está. I, P, Y, N, B. Ujú. De hecho, si le dan clic, les va a abrir acá otro archivo. Viene ya el de bienvenida y ahora les aparece aquí introducción.ipynb. Y más o menos tendría que verse así el archivo abierto. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento o alguien se trabó en esta parte? Ok, entonces cuando ya tengan también esto abierto, pongan igual otra vez, bueno, ahora pongan un pulgar hacia arriba para que sepa que vamos todos avanzando. Profe, ¿puede repetir cómo creó la carpeta? Si aquí, por ejemplo, donde dice taller de hidrología, viene como un documento con un más y viene como una carpetita con un más. Entonces simplemente le das ahí en la carpetita con más y te va a abrir algo y le pones el nombre que quieras. Y después de darle el nombre que quieras, le das enter y ya va a aparecer la carpeta. Pero la de antes, o sea, antes de esa creó otra. Ah, ¿cuál? ¿La de taller de hidrología? O Ajá, esa como la creó. esa fui al navegador y le di clic derecho, nueva carpeta. O sea, esto lo hice fuera del programa. Y ya que la tienes, le das en archivo, abrir carpeta y escoges esa carpeta. Ah, ok. Ah, ok, ok. Gracias. Va, de nada, Aurora. ¿Los demás cómo van? Todo bien, profe. Ok, gracias, Cosette. Todo bien, profe. Ok, gracias, Gustavo. Pues entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces les digo, ustedes crearon en su navegador una carpeta, le dieron archivo,
abrir carpeta, escogen la carpeta y les va a aparecer aquí el nombre de la carpeta. Le dan crear carpeta, le ponen clase 1, le dan clic a clase 1 para estar dentro de esa carpeta, le dan crear archivo y le ponen introducción.ipynb. Aquí, por ejemplo, este de bienvenida, pues no tiene mucho sentido tenerlo abierto, entonces le damos cerrar, ¿no? Para que nada más tengamos introducción.ipynb. La ventaja de este programa es que conforme vayamos trabajando en esto, va a ir guardando automáticamente esto. Entonces, si se nos cerrara, se nos apaga la computadora por cualquier cosa, se va a guardar una buena parte del avance que hayamos tenido, ¿no? Si aún así no confían en el guardado automático, pues le dan archivo y le dan guardar, ¿no? Pero le digo, la mayoría del tiempo se va haciendo automático. Ok. Entonces, este va a ser como el elemento central que va a ser una celda. Una celda que va a correr en Python, que es lo que aparece aquí. Ujú. Entonces, una celda va a ser un conjunto de líneas que se van a ejecutar al mismo tiempo. Hace rato lo que hicimos fue ir tecleando línea por línea y después de cada línea le dábamos enter y se ejecutaba una línea. Pero de esta manera yo puedo ejecutar varias líneas a la vez. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un comentario. Una celda es un conjunto de líneas que se ejecutan al mismo tiempo. Punto. Le doy enter y no está ejecutando nada porque apenas estoy poniendo el contenido de esta celda. Entonces vamos a poner una asignación. A es igual a 5 más 5 y ahora sí pongo el valor de A. Entonces aquí lo que tendría que ir haciendo paso por paso el programa es ver un comentario, entonces se lo salta, ve una asignación, entonces a A le va a poner 5 más 5, entonces A va a valer 10 y después le pido muéstrame el valor de A como lo hemos hecho con anterioridad. Ujú. Entonces aquí en la celda a la izquierda viene un botón de play, entonces cuando ustedes le den ese botón de play, ahora sí va a correr la celda y el resultado va a aparecer aquí abajo. Le damos play. La primera celda que corremos tarda un poquito, pero después las siguientes van a ser bastante más rápidas. Y simplemente aparece el número 10. Desde aquí es a los que tuvieron problemas con anterioridad, que creo que era eh, Kevin y André, creo que también habías tenido problemas, o Jorge, ¿no? Creo que Jorge, no me acuerdo. Eh, Les pido por favor que me confirmen si sí pudieron correr esa parte. O también si alguien tuvo un problema, les mandó algún error al hacer esto, por favor avísenme. Ah, me parece que todo bien. Ok. Sí, entonces no será un problema esa línea de comando, pero sí tienen, o sea, sí tienen Python bien instalado, ¿no? Si no corriera esto, pues hay un problema con Python y ahí habría que verlo, ¿no? Después, yo lo que puedo hacer es agregar otra celda. Ujú. Entonces, si ustedes como que van moviendo su cursor por abajo de la celda, van a ver que de pronto les aparece un más código más markdown, ¿no? Más code más markdown. Si lo quitan, desaparece, ¿no? Entonces, acercamos por ahí y le vamos a dar más código. Y no nos está agregando más código aquí, sino que nos está agregando otra celda diferente e independiente. Entonces, por ejemplo, en esta celda simplemente podría pedirle, dame el valor de A. Una forma de correrlo es dándole control enter. Se corre automáticamente el valor. O ustedes pueden irle dando play aquí también. También lo interesante es que nos dice una palomita si se corrió correctamente. Nos dice cuánto tiempo tardó en correr y nos da el valor, que debería ser 10 porque no ha cambiado ese valor de la celda. También por acá viene un corchete con un número. Ese corchete nos dice qué número de ejecución es. Es decir, esta fue la primera celda que ejecuté, entonces es el número 1. Y esta fue la segunda celda que ejecuté, entonces es el número 2.
Ok. Vamos a agregar otra línea más, otra celda más, perdón. Y vamos a poner una serie de comentarios explicando qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Que si llega a haber una línea o un comando, vamos a poner mejor un comando, es decir, un comando es cada una de estas líneas, posterior al nombre de una variable, su valor no aparece. Ajá. Entonces, si yo pongo A es igual a 3 más 5, pues le digo, enséñame el valor de A, pero después de eso, le digo B va a ser igual a 5 y lo corro. Sorpresa, ya nos dijo el valor de A. Es decir, para que nos muestre ese valor de la variable, el nombre de la variable siempre tiene que ir al final. Si yo pusiera A aquí, al final ahí sí me pondré el valor. Entonces, esa va a ser la diferencia con el print. El print lo puedo poner en cualquier momento de las líneas y ahí siempre me va a poner ese valor, que al poner el nombre de la variable no va a ser, por eso preferimos poner el print. Si dan cuenta, aunque esta sea la tercera celda, como la corrí dos veces, primero sin el A al final y luego con el A al final, esta es la cuarta ejecución. Fue una ejecución aquí, otra ejecución acá, aquí fue la tercera, y después cambié algo y lo volví a ejecutar y fue la cuarta ejecución. Ujú. O sea, no necesariamente es una ejecución por cada celda. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, si imprimimos el valor, siempre va a aparecer. Después, si yo digo A es igual a 5 más 10, le pido imprímeme el valor de A, y después el siguiente comando es B es igual a 5, lo que va a aparecer es que ahora sí me va a dar el valor de A, que va a ser de 15. Entonces lo corro, es la quinta ejecución, y me dice que el valor es igual a 15. Si yo nada más hubiera puesto A, otra vez no hubiera aparecido nada. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que haya tenido problemas? Yo, profesor, porque cuando le doy a ejecutar me dice que no tengo kernel, bueno, que seleccione un kernel, ya le puse Python, pero aún así sigue sin ejecutarse. Ok, entonces tú sí tienes un problema. Aquí, por ejemplo, donde viene todo esto de más código, más Markdown, correr todo, limpiar todas las salidas, reiniciar, aquí hasta la derecha dice algo. ¿Qué es lo que dice ahí en esa parte de tu programa? Dice Python 3. Ok. Y aquí en extensiones sí te aparece Python como instalado, ¿verdad? Mm, mm, ay, este, no sé. Es que me agarró algo de que debug cuando le Ah, piqué extensiones. pero dale, pícale, nada, vete otra vez a extensiones y dale clic ahí. No pasa nada. Ah, no, ya vi. Perdón. Entonces ponle Python. eh, yo creo que cierra el programa y vuélvelo a abrir para que como que se reinicie y ahora sí ya debería correr. Justamente lo que te estaba diciendo es que no existía nada con que correrlo, ¿no? Ok, gracias, profe. Vale, ya nada, Jorge, me avisas por favor si tienes algún problema. Sí. Ok, lo interesante de estas celdas es que les digo que son unidades separadas, pero no están aisladas. Yo no necesariamente, o sea, ahorita he ido corriendo las celdas de arriba hacia abajo, pero no necesariamente las tengo que correr en ese orden.
yo puedo regresar a una celda de arriba y volverla a correr. Después, esta celda que nada más me daba el valor de A, puedo volverla a correr. Y aquí es donde va a pasar algo interesante. Esta fue la quinta ejecución. Entonces, cuando corra esto, va a parecer que es la sexta ejecución. Y me está diciendo justamente que ahora el valor de A es 15. Originalmente era de 10, pero realmente el valor de A es el último valor que yo le asigné. Este valor de 10 fue el primerito que puse, pero después lo modifiqué y dije que ahora A valía 15 y si le vuelvo a pedir A, me va a decir que es 15. Es decir, es como si esta línea de comando hubiera ido abajo de esto. Pero yo puedo irlas corriendo en el orden en el que yo quiera. De hecho, a veces es bastante útil ir corriendo una de arriba, otra de abajo, para ir repitiendo ciertas operaciones o ciertos procesamientos. Nada más hay que tener mucho cuidado justamente eso, que los valores de las variables se mantienen y se van modificando. Entonces, si yo le doy aquí donde dice variables, me va a abrir una ventanita abajo que vamos a hacerla un poco más chica para que no me estorbe tanto. Y me dice las variables que tengo actualmente. Tengo una variable llamada A del tipo entero con un valor de 15. Y tengo una variable llamada B del tipo entero con un valor de 5. Si yo corro otra vez esta celda, que me da a un valor de 10, cambia aquí y ya me dice que ahora tiene un valor de 10. Y si vuelvo a correr esta, ahora me va a aparecer 10, que es el valor que tenemos actualmente en A. Entonces también es útil saber qué variables vamos teniendo. Si yo de pronto me hago bolas y quiero deshacerme de todas las variables, lo más sencillo es reiniciar el kernel o el núcleo. El núcleo es lo que está corriendo. ¿Qué pasó, Fer? ¿Pero le puede repetir cómo pone esas celdas, esa tabla? Es que no vi. Aquí, o sea, viene en esta parte donde dice variables. Ah, gracias. Vale, de nada. Entonces, si ustedes se llegan a hacer bolas y ya resulta que las operaciones no le están dando lo que querían porque las variables se les fueron actualizando, una opción es reiniciar el kernel y van a matar todas las variables que tenían. Entonces, aquí junto a variables viene reiniciar. Entonces, si le damos reiniciar, nos está diciendo que se está reiniciando y ya no hay ninguna variable. Si corro, por ejemplo, esta de A, que va a ser ahora mi primera ejecución, me va a mandar un error. Me dice que no existe ningún valor de A, porque claro, no lo he definido. Para definirlo tendría que haber corrido primero esta celda, por ejemplo, o haber corrido esta otra celda o haber corrido esta celda. Entonces, si yo corro esta celda, me dice que es la segunda ejecución y ahora sí tengo un valor de A igual a 8 y ahora tengo un valor de A igual a, un valor de B igual a 5. Em, entonces ahora sí ya yo puedo pedirle A y que me dé un valor de 8. Ujú. ¿Ok? Entonces digo, puedo ir jugando, ejecutando las celdas en el orden que yo quiera. Si me hago bolas, puedo reiniciarlas. Puedo pedirle que me dé las variables para saber qué está haciendo exactamente. Lo más conveniente es tener cierto orden, ¿no? Para que no nos vaya pasando esto. Ujú. Pero a veces va a ser necesario justamente eh, hacer este tipo de situaciones de ir haciendo las variables en diferente, las celdas en diferente orden. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Si no, quiero enseñarles, por ejemplo, que también podemos agregar celdas en medio o hasta arriba. Y va a haber un tipo de celda especial que va a ser una celda de texto, que se va a llamar Markdown. Entonces, si agrego hasta arriba una celda de ese tipo, y ahí ya no se va a ejecutar nada. Entonces, es escribir como si estuviéramos escribiendo en Word. Les pongo las celdas. Si ven, hasta se ve diferente el texto. De Markdown son texto.
Y lo interesante es que para hacer títulos le doy un gato. Te pongo, este es un título 1 y doble gato va a ser un título más pequeño, un título 2 como en Word, ¿no? Y si pongo yo asteriscos, como si lo hicieran en WhatsApp, van a ser algo que esté en negritas. Ah, espérame, no, es en... mm, Ah, ok, doble asterisco es en negrita. No, perdón, sí, doble asterisco es en negritas. Y un asterisco es en itálica. Ahí está. Cuando yo quiero que se le dé formato a esto, voy a darle... ¿dónde está? Ah, tengo que darle... eh, aquí es que por eso me estaba apareciendo. Ok. Por ejemplo, le doy clic a otra celda, vuelvo a regresar a esta celda y me va a aparecer una palomita aquí en la esquina superior derecha. Entonces le doy palomita y pues ya tengo mis textos, ¿no? Entonces me dice, las celdas de Markdown son texto, un título grande, un título pequeño, algo en negritas y algo en itálica. Y si le vuelvo a dar doble clic, me vuelve a permitir editarlo. Y le vuelvo a dar palomita. Entonces esto me permite ir separando las diferentes secciones o poniendo algún texto explicando qué es lo que va pasando. Y justamente por eso se llaman cuadernos de Júpiter, porque es como si yo estuviera escribiendo en un cuaderno. Entonces por eso es mucho más versátil y mucho más didáctico esta situación. Ah, ok, qué bueno, Jorge, que ya pudiste. Em, ok, entonces tenemos también esa posibilidad de hacer el Markdown. Vamos a seguir y ahora vamos a hablar de lo que es una función. Vamos a agregar otra celda, ahora sí de código, y una función va a realizar una tarea específica. Entonces, Python ya tiene sus propias funciones definidas y la estructura que tiene una función es el nombre de la función y entre paréntesis la variable de entrada. Y todas las funciones van a tener esa forma. Entonces, por ejemplo, una función que ya hemos estado utilizando es la que nos permite imprimir un valor. De su nombre es print, abro paréntesis y pongo la variable de entrada, que es el valor que yo quiero imprimir. Por ejemplo, quiero imprimir el resultado de 5 más 3. Le doy enter y me va a decir que el resultado de 5 más 3 es 8. Si agregamos una nueva celda, vamos a tener otra función que se llama len. De length en inglés, que va a ser la longitud de una lista. Entonces, len nos da la longitud de una lista. Entonces declaramos, por ejemplo, A es igual a 1, 2 y 3. Y esta lista va a tener 3 elementos. Entonces le digo, dame la longitud de A. Ahí, a ver. Y la longitud de A es de 3 elementos, que tenemos el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Y para diferentes longitudes nos va a dar diferentes valores. Y va a ser muy útil esta función de longitud. Otra función que vamos a tener, por ejemplo, va a ser max, que nos va a dar el valor máximo. Entonces vamos a darle imprímeme y puedo ir anidando diferentes funciones. Nada más es cuidar los paréntesis, como cuando hacemos operaciones matemáticas, que no nos sobren, no nos falten paréntesis. O en Excel es lo mismo, nos va a mandar error si nos equivocamos con los paréntesis. Y la contraparte de max va a ser min. Entonces min nos da el valor mínimo. Entonces le damos imprímeme el valor
mínimo de A. Después por un lado me va a dar el valor máximo y luego me va a dar el valor mínimo. Entonces la primera línea es el resultado de la primera función, que es el máximo, evidentemente es 3. Y la segunda línea nos va a dar el valor mínimo, que va a ser el mínimo, que va a ser 1. ¿Ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda o han tenido algún problema? Si no, continuamos. Vamos a seguir hablando un poquito de funciones. Y lo interesante es que no solamente nos tenemos que quedar con las funciones que nos da Python, sino que yo puedo crear mis propias funciones. Ujú. Entonces, uno puede definir sus propias funciones. Entonces, la estructura para definir una función es poner la palabra def, y como es una palabra especial, se pone en un color diferente. También esa es la ventaja de este programa. Se dan cuenta, nos va poniendo todo en colores diferentes para que no se nos haga un revoltijo o podamos identificar las diferentes partes. Y ahora voy a poner el nombre de la función. Por ejemplo, le voy a poner mi función y entre paréntesis le voy a poner la variable de entrada. Y cuando le doy enter después de los dos puntos me va a dar una indentación automática. Entonces es importante que todo lo que sea dentro de la función lleva esa indentación. Si no, por ejemplo, aquí cuando le di enter inmediatamente me dio la indentación, pero si me salgo de esa línea, pues ya como que me ignora un poco la indentación. Y ustedes también se la pueden dar automáticamente con el tabulador. Entonces le voy a poner, por ejemplo, que variable, o vamos a ponerle resultado, va a ser igual a 2 veces la variable de entrada. Y ya que obtenga el valor de resultado, a mi función le voy a dar imprímeme resultado. Y ya si quito la indentación o ya no pongo nada más, ahí simplemente ya llegué a el final de mi función. Es decir, y aquí no estoy corriendo la función, simplemente estoy diciéndole cómo se llama la función, qué variable tiene de entrada. Puede tener, por ejemplo, varias variables de entrada. Y que ahorita vamos a ver eso y le estoy diciendo qué es lo que quiero que hagas. Y ya después, fuera de la indentación, puedo así correr la función así como hemos corrido esto, ¿no? Entonces pondré a mi función, pongo paréntesis y me está pidiendo cuál es la variable de entrada. Entonces voy a poner el valor que yo quiera. Vamos a ponerle 4, por ejemplo. Y lo que tendría que hacer mi función con un valor de 4 sería multiplicar 4 por 2 y después imprimir ese valor. Entonces vamos a correrlo a ver qué es lo que pasa. Y debería darme un valor de 8. Entonces es posible tener función con 2 entradas o más. Entonces pongo defino, vamos a llamar ahora f de función y 2 porque es la segunda función que defino. Y vamos a llamarle la variable de entrada 1 y pongo una coma y separo. Y ahora tengo la variable de entrada 2. Y eso es lo que tengo. Lo que seguía era después del paréntesis poner dos puntos, darle enter y ahora voy a tener las instrucciones que va a seguir mi función. Después decirle que lo que va a hacer esta función va a ser imprimir la multiplicación de b entrada 1 por p entrada 2. Y vamos a correr la función. Vamos, función 2. Recuerden que tengo que salirme de la indentación
y pongo, por ejemplo, la primera variable va a ser 5 y la otra va a ser 700, ¿no? Por decir algo. Y lo corro. Y 5 por 700 efectivamente es 3500. Hay una opción donde las funciones pueden regresar un valor. Es decir, yo puedo a una variable asignarle ese valor de la operación que va a hacer la función. Entonces vamos a poner eso. Es posible. A ver, por aquí me está faltando eso. Ok. Es posible que una función regrese un valor para asignación. Les vamos a definir una función 3 que va a tener solamente una variable de entrada. Y voy a decir que la variable de salida va a ser la variable de entrada al cuadrado. Y lo que quiero es que me regrese la variable de salida. Entonces tengo que poner return y el valor que quiero que regrese. Entonces, quito la indentación. Este espacio, en esta línea en blanco que estoy dejando, no es obligatoria, pero la solemos dejar simplemente por claridad, ¿no? Para darle un poco más de espacio o de aire a todo lo que estoy escribiendo. Entonces, ahora si yo pongo F3 de 6, por ejemplo, que 6 al cuadrado debería ser 36, y lo corro, me está poniendo, me está regresando el valor, porque es como cuando yo pongo simplemente el valor de A, que me da su valor. Pero como tal no lo está imprimiendo. Y para ver que realmente no lo está imprimiendo, yo podría ponerle después A es igual a 5. Y si lo corro, ya no me está dando el resultado de esta función. Mientras que si yo me regreso a esta anterior y le pongo A es igual a 5, me sigue imprimiendo, porque le estoy diciendo que explícitamente me lo imprima. Entonces, acá, lo que yo puedo hacer, más bien sería decir, le tengo una variable X a la que le voy a asignar el valor. Y ahora si quiero que me imprimas el valor de X más 5. Es decir, al resultado que me regresó esta función, lo asigno a una variable y puedo seguirlo operando con otras cosas que yo quiera. Entonces, realmente todas estas variables de máximo y de mínimo lo que están haciendo es regresando un valor. También el de longitud nos regresa siempre un valor que yo podría asignárselo a alguna función. Pero, por ejemplo, la de imprimir no regresa ningún valor. No tiene sentido que yo diga A es igual a print algo. Eso no va a tener, no va a funcionar bien. Entonces, quisiera preguntarles cómo van hasta el momento. Si han tenido problemas con esta parte de las funciones. O si vamos bien. Vale, si no hay problemas, vamos a continuar. Profe, ¿Qué pasó? yo sí tengo una duda. ¿Cómo se quita la indentación? Le das, la eliminas. O sea, por ejemplo, aquí de return out le doy enter y me aparece la indentación y le doy como borrar y simplemente desaparece. ¿Sí? Ok, ok. Sí, Vale. gracias. De nada, Kevin. Ok. También es posible darle formato a un número con la función print. Y esto realmente es algo muy flexible, muy versátil y que tiene muchas posibilidades que hacerlo. Y vamos a ver después dónde encontrar esas posibilidades. Y eso va a ser mediante el uso de las cadenas F. Y ahorita vemos qué es eso.
Les tengo un valor que vamos a darle un número aquí medio raro, 5 puntos, y vamos a poner, bueno, que sea un número, ¿no? Decimales al azar. Y vamos a darle primero print el valor de A. Y corremos. Y me da todo el valor de A. Pero a lo mejor a mí no me interesa todo el valor de A. Solo me interesa saber cuáles son los primeros 3 decimales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser poner print, pongo mis paréntesis y voy a poner F y luego 2 comillas dobles, como si tuviera una cadena dentro de eso. Y luego voy a poner dentro de esas comillas dobles unos corchetes. Y voy a poner el nombre de mi variable y vamos a ver qué sucede cuando hago eso. Simplemente me está volviendo a imprimir el mismo valor. Lo que estoy haciendo únicamente es meter esta variable a una cadena de texto. Y la cadena de texto es a la que le puedo dar formato. Entonces ahora sí, si le pongo imprímeme una cadena F, corchetes, que tenga el valor de A, pero el valor de A quiero que me lo imprimas de una manera especial. Entonces le pongo 2 puntos y con esos 2 puntos le voy a decir qué es lo que quiero que pongas. Entonces, si quiero que ponga 3 decimales, le voy a poner punto 3F. Es decir, un número de punto flotante con 3 decimales después del punto. Vamos a darle Enter. Y como ven, es exactamente lo que está haciendo esta instrucción. Si ahora pongo imprimir y pongo otra cadena F, lo interesante es que puedo combinar texto con la impresión de esta variable. Entonces le pongo ahora con 4 decimales, 2 puntos, y ahora quiero que me ponga el nombre, el valor de la variable, ¿no? Entonces pongo los corchetes, pongo dentro de los corchetes el nombre de mi variable, 2 puntos, y ahora le digo 4 decimales después del punto. Entonces después del punto van 4 decimales y es una variable de tipo punto flotante. Y lo corro. Entonces como ven dice ahora con 4 decimales y nos está poniendo justamente los 4 decimales. Ok, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Todo bien, profe. Bueno, pues ya llegamos al final de la sesión el día de hoy. Lo que sigue que vamos a empezar a ver, yo creo que va a ser, vamos a empezar a ver cómo trabajar con una librería especial que se llama NumPy. Todavía de los fundamentos nos falta algo que se llama el control de flujo, que es lo que mencionaban ustedes, algunos mencionan en sus comentarios que era lo de hacer los ciclos o bucles o cosas condicionales, pero eso lo vamos a necesitar un poquito más adelante, entonces eso lo vamos a retomar después. Voy a parar la grabación.